Hola a todos, buenas noches, ¿cómo estamos? Qué bueno verlos por aquí. Vamos a ir empezando. Hoy tengo un cuento muy bacano que contarles. Es una historia supremamente encantadora. Creo que la van a disfrutar. Creo que vamos a ir contando y ojalá recibir preguntas de ustedes. Bienvenidos a esta charla de Polihistorias. Hoy vamos a hablar de cómo Superman fue la bomba radical que ayudó a destruir al Ku Klux Klan, ¿ok? Entonces, pues todos crecimos viendo, leyendo historietas en los periódicos, en las revistas, crecimos viendo caricaturas, crecimos viendo historias de superhéroes con capa, de caballeros con armaduras sagradas, de muchachitos despeinados volando en nubes voladoras. Todos tuvimos esa información que nos llegó siempre desde muy pequeños y que fue un elemento fundamental para que todos aprendiéramos a conocer el mundo. Y digamos que, pues, ¿quién no recuerda como con agrado y como que se le arruga el corazón un poquito cuando pensamos en esas emociones de esas batallas, de esas peleas entre superhéroes y grandes villanos? Yo tengo que decir que a mí me siguen gustando los villanos de las historias, pero pues creo que todos tenemos esos recuerdos de esos superhéroes que nos alimentaron, sean DC, sean Marvel, sean los superhéroes de las caricaturas japonesas y el anime. Todos ellos funcionaban bajo la misma premisa: había que salvar el mundo, ¿cierto? Y el mundo lo tuvieron que salvar miles de veces. Pero voy a contarles hoy que esos superhéroes también salvaron el mundo en situaciones inspiradas por la historia, ¿cierto? Entonces, digamos que Superman y el Capitán América pelearon contra Hitler, contra Hirohito, contra Mussolini. Había un capitán que se llamaba Capitán Nazi en esa época de la Segunda Guerra Mundial, y que se convirtió en el gran villano para que los superhéroes fueran y lo cascaran. Y pues hay una portada súper representativa de los cómics norteamericanos en donde aparece precisamente el Capitán América así, dándole un puño a Hitler. Pues imagínense, o sea, era una apuesta supremamente peligrosa, porque ese cómic sale en, creo que es 1944, Estados Unidos ni siquiera estaba tomando parte activa en la guerra y ellos estaban ya poniendo a Hitler, un personaje supremamente relevante, con muchísimo poder, que además tenía un ejército a su servicio, pues en la portada de un cómic, siendo cascado por un superhéroe. Entonces, pues imagínense que hubiera pasado donde Hitler se hubiera emberracado y hubiera dicho contra los Estados Unidos. Hubieran cambiado el curso de la historia de la Segunda Guerra Mundial de cuenta de un cómic y un superhéroe. Pero hoy vengo a contarles la historia de cómo Superman se convirtió en una herramienta poderosísima para derrotar el Ku Klux Klan. No sé si todos recuerdan lo que es el Ku Klux Klan, pero entonces vamos a hablar un poquito de cuál es esa historia del clan y de qué fue lo que hicieron para que Superman pudiera, qué tenía que ir a hacer Superman peleando con el Ku Klux Klan. Pues es una vaina muy extraña, pero así sucedió. Entonces empecemos porque Superman, pues lo recordamos, es este superhéroe de capa, el hombre de acero, que además entonces viene de otro planeta. Y pues no me voy a detener mucho en contarles quién es Superman porque creo que todos lo sabemos, pero sí les voy a recordar un poquito de lo que es el Ku Klux Klan. Este clan nace después de la Guerra Civil en Estados Unidos, y aunque al principio era un clan como un combo de pelados y de gente, de hombres, realmente eran hombres, que hacían bromas pesadas y de mal gusto y salían por ahí a correr a caballo con fundas de almohada blanca en la cabeza, rápidamente va a escalar y se va a convertir en un grupo que es absolutamente terrorista y cuyo único fin va a ser el de amedrentar a los esclavos y matar a los esclavos emancipados en el sur de los Estados Unidos. Digamos que llega un momento en el que cae ahí como en un periodo de sueño y se duerme, y hasta 1915 está como tranquilo y no están poniendo mucho problema. Pero en 1915 aparece uno de sus libros fundacionales y va a crear un renacimiento y un boom del clan otra vez, y un montón de gente se va a sumar a las filas del clan, pues a tal punto de que para 1920 el Ku Klux Klan contaba con más de 8 millones de seguidores,
a lo largo y ancho de los Estados Unidos, en donde se iban a dedicar a matar a los afroamericanos que seguían siendo descendientes de esclavos, y pues iba a tener una fuerza, iba a empezar a crear una fuerza política supremamente grande. Digamos que ese discurso va a tener problemas cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, porque ese discurso racista se va, digamos, como a amalgamar un poquito o a coincidir un poquito con el discurso nazi, y entonces pues los americanos o los estadounidenses no iban a sumarse a apoyar un discurso del enemigo en la guerra, sino que obviamente, como se comportan siempre los norteamericanos, se iban todos a aliar tras su bandera y el tío Sam, y obviamente iban digamos, a perder simpatía con el Klan y no lo iban a apoyar. Sin embargo, cuando llega el momento de posguerra, el Klan vuelve con más fuerza que nunca. Digamos que hacen esa quema de cruces que va a ser como su punto o su manifestación más fuerte, y van a decir: aquí estamos, somos un grupo de supremacía blanca, católico, no sé qué, y van a empezar a amenazar a los negros a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Recordemos que para la época de posguerra, Estados Unidos sigue siendo una sociedad que es de segregación racial, donde están todas estas historias que nos han contado y que conocemos sobre que los negros no podían usar sino cierto pedazo del bus, como en la historia pues que protagoniza Rosa Parks, que hay baños para negros y para blancos, y todo este asunto va a ser parte de esa sociedad. Entonces el discurso del Klan, digamos que va a casar supremamente bien. Ya no era el Klan que mataba negros y los amarraba a las cruces en fuego, pero la violencia, aunque iba a cambiar, iba a seguir siendo violencia racial, ¿cierto? Entonces, digamos que el verdadero poder del Klan para este momento de posguerra yace en que la gente va a tener miedo, y generaba aún más miedo porque sabían y tenían súper claro que el Klan trabajaba de la mano con la autoridad de la ciudad, sobre todo en Atlanta. Atlanta se va a convertir como en el cuartel de operaciones, en la base de operaciones del Ku Klux Klan, y va a evidenciar que el Klan tiene un poder gigantesco en lo político y además en las autoridades, tanto en la policía como en las autoridades civiles de la ciudad. Pero resulta que aquí empieza el cuento interesante. En Atlanta también vivía un señor que se llama Stetson Kennedy, o se llamaba Stetson Kennedy. Stetson Kennedy era un pelado que había crecido en una familia adinerada, educado, que además tenía ancestros y antecesores que habían sido miembros del Klan y habían pertenecido al Klan, y que en la familia estaba pues como ese legado del Ku Klux Klan. Pero él desde muy joven dijo: yo no le copio a ese discurso, no me interesa, no es lo mío, yo no voy ahí. Y entonces digamos que empieza su carrera, estudia periodismo, empieza su carrera como periodismo, es corresponsal del Pittsburgh Courier, que va a ser uno de los pocos periódicos con influencia negra y afroamericana en los Estados Unidos. Y desde su papel como periodista va a percibir al Klan como una organización terrorista de supremacía blanca, y insiste desde el primer momento con que el Klan se tiene que acabar, que eso no puede continuar, que la sociedad norteamericana no lo puede permitir, y que entonces tienen que hacer algo por acabarlo. Entonces el problema radicaba en que no había información suficiente sobre el Klan. Lo que se sabía sobre el Klan era de oídas, era lo que el uno decía, que el otro decía, que el otro había escuchado, y era pura información que no se podía probar. Entonces él dice: bueno, hagamos una cosa, yo voy a hacer hasta lo imposible por conseguir esa información sobre el Klan y sobre lo que pasa ahí adentro. Entonces decide irse infiltrado y va a utilizar, digamos que toda esa importancia o esa tradición familiar para hacerse pasar por simpatizante del Ku Klux Klan, llegar a sus filas, considerarse miembro, y entonces va a empezar a exponer un montón de información
que va a ser fundamental para la destrucción del clan. Pero entonces digamos que él va a empezar a publicar esta información sobre los líderes, sobre cómo funcionaba el clan. Oigan esto, el Ku Klux Klan era una vaina súper extraña, era una sociedad secreta tal cual nos la han pintado en las películas. Pues era esa sociedad secreta de códigos, de saludos, de apretones de mano, de códigos súper simples. Por ejemplo, cuando un miembro del clan llegaba a una ciudad extraña, podía entrar a preguntar como cosas como, ay, ¿usted conoce a Mr. Akai? Y Akai, el otro le contestaba, a Clans Member I am. Entonces era como una sigla para decir quiénes eran miembros del clan. Tenían cosas tan extrañas y que a mí, personalmente, me parece como de juego de niños como esta. Le anteponían las letras KL a las palabras para identificarse entre ellos. Entonces los miembros del clan tenían conversaciones en las clavernas locales. Entonces, pues imagínense qué cosa tan ridícula, unos señores ya gigantes, y fuera de eso es que una organización terrorista que engendraba todo ese miedo, hablando en códigos como yo me acuerdo los que usábamos nosotras cuando estábamos chiquitas en el colegio, que chua, chue, chue, no sé cuántas. Y era ese código entre niñas y entre adolescentes. En mi caso éramos solo niñas, pero que yo creo que todos usamos cuando estábamos pequeños y queríamos hablar en código y queríamos que los adultos no nos escucharan, o que la amiguita o el amiguito que nos caía mal no se metiera en la conversación. Pues imagínense estos señores que eran una organización terrorista que peleaba por la supremacía blanca y que era capaz de asesinar gente hablando en esos términos. Era bastante extraño, ¿cierto? Pero entonces todas esas cosas empezaron a ser publicadas, y en 1940 digamos que el clan había perdido esa parte de la violencia radical, pues de salir a quemar esclavos, pero seguía siendo supremamente grande como clan, como en número de seguidores, y seguía alimentando ese discurso de odio que iba creciendo en la sociedad norteamericana. Y además tenían una máquina de hacer dinero, porque como tenían tanta influencia en la parte política, entonces se convirtieron en familias y en asuntos supremamente poderosos. Bueno, todavía no ha aparecido Superman, todavía en este caso no hay ningún superhéroe, pues aparte de Kennedy, si lo quieren considerar un superhéroe, pues porque uno infiltrarse en una organización de estas, para mí me parece un asunto de heroísmo. Digamos que Kennedy estaba un poquito frustrado porque los esfuerzos que había hecho por desenmascarar el clan, de hecho su libro se llama The Clan Unmasked, o el clan desenmascarado, pero esos esfuerzos habían sido pues poco fructíferos, porque la gente que estaba leyendo la novela era poca, porque no llegaba a las autoridades, porque había un montón de asuntos que fuera de eso las autoridades estaban trabajando con el clan. Entonces pues no iba a ser tan exitoso como él quisiera. Y un día se estaba tomando una cerveza en el bar local, o en la claverna, y por la ventana vio unos niños jugando afuera. Ojo aquí, que aquí empieza el asunto que es maravilloso. Vio unos niños jugando afuera, y estos niños estaban jugando entre ellos, pues casi que policías y ladrones, ¿cierto? Entonces era un juego de espías, y entre ese juego de espías tenían códigos, intercambiaban códigos que habían escrito antes, y apretones de mano y no sé qué. Entonces en ese momento se le prende el bombillo a Kennedy y dice, ¿cómo sería de genial poder entregarle a los niños todos los códigos, todos los apretones de mano, el cronograma de los líderes del clan y toda esta información para que jugaran con eso? ¿Cómo sería genial? Y esa fue la mejor idea que pudo haber tenido en toda su vida. Pero entonces, ¿cómo se lo hacíamos llegar a los niños? Pues porque usted como adulto no puede salir a decirle a los niños, vean niños, aquí hay unos códigos para que ustedes jueguen con eso. Lo van a mirar a uno como, este señor se enloqueció, y nada que ver, ¿cierto? Pero entonces él empezó a pensar de dónde esos niños estaban sacando esa información con la que estaban jugando, y se dio cuenta que en ese momento, en la guerra, durante la guerra y en el periodo de posguerra, el programa más exitoso que había en la radio, eran las aventuras de Superman. Los niños, todos los niños, los sábados a las 7 de la noche estaban pegados oyendo las aventuras de Superman.
pero resulta que Superman se le había pasado ya toda la guerra peleando contra Mussolini, contra Hitler, contra Hirohito y todo el combo de malvados de la Segunda Guerra Mundial, y se estaba quedando sin villanos a quien cascar, ¿cierto? Entonces, pues Kennedy dice, venga, yo quiero llegarle a los niños y creo que ese es el método. Dice, va y busca a los libretistas de las aventuras de Superman y les dice, vea, ustedes están quedando sin villanos, les tengo el villano, y no es solamente uno, es un grupo terrorista completo. Se llaman el Ku Klux Klan, usan fundas de almohadas en la cabeza, son súper miedosas, andan por ahí diciendo que hay que matar y segregar a la población afroamericana. Y pues en esa época no era la misma compañía que hace hoy Superman, era la predecesora, y ellos le compran el discurso y dicen, sí, súper bien. Siguiente sábado sale Superman peleando contra el Ku Klux Klan. No lo iban a decir tan de frente, le iban a cambiar el nombre al clan, pero iban a usar los nombres oficiales del gran dragón del clan, iban a utilizar los códigos oficiales del clan, los mismos saludos de mano, los mismos códigos para reconocerse entre ellos. Y de un momento a otro los niños empezaron a jugar con los saludos y los códigos del clan. Imagínense ustedes lo que sería para un miembro del clan, que eran así, se creían súper tesos por ser miembros del clan y que su organización fuera terrorista y además una sociedad secreta, y de pronto los niños en la calle jugando con los códigos del clan. ¿Cómo se sentirían? Pues absolutamente ridiculizados. Y ese fue el mecanismo que finalmente va a destruir desde adentro la organización del Ku Klux Klan, porque es que entonces, pues, ¿qué sentido tiene uno pertenecer a una sociedad secreta donde ya no es secreto, donde ya todo el mundo, inclusive los niños, juegan con eso y se ríen y hacen bromas con el asunto? Ya no tiene mucho sentido. Pero mi punto aquí va a contarles que Superman en este caso es una figura trascendental que va a hacer que va a representar el poder de la información, ¿cierto? Entonces, el poder de la información en este mundo de posguerra va a ser el asunto más importante. De hecho, la guerra que sigue, que es la Guerra Fría, va a ser una guerra de información, va a ser una guerra de espías, va a ser una guerra de conseguir los secretos del otro, de darse cuenta en qué va, de una carrera armamentista, de quién llega primero a la luna, y todo eso va a ser de secreto en secreto. Y los superhéroes van a ser precisamente porque ellos van a obedecer como a los arquetipos de su época, y se van a ir motivando y se van a ir construyendo de cuenta de cómo la época los ve, los hace, los percibe y para qué los necesita, ¿cierto? Entonces en la guerra los necesitaron para cascar a los nazis, y después los necesitaron para desenmascarar el Ku Klux Klan. Y pregúntense ustedes, yo sé que muchos de ustedes han jugado videojuegos y han visto películas toda la vida, pero pregúntense, si ustedes ven una película de la Segunda Guerra Mundial, estén hablando de lo que estén hablando, pueden hablar de maternidad de gallinas, ¿quiénes son los malos? Los nazis, ¿cierto? Pero si ustedes ven una película, o los que jugaron videojuegos, ¿se acuerdan de GoldenEye? Del 007, la película, pues el juego. Pues y las películas también, que están en la Guerra Fría. ¿Quiénes eran los malos? Ya sabemos que el superhéroe pues era Bond, James Bond, ¿cierto? Pero ¿quiénes eran los malos durante ese periodo? Ni nada más ni nada menos que los rusos. Había que ir a matar rusos, ¿cierto? Porque esos superhéroes también se van a encargar de ser quienes nos cuenten la historia. Van a ser el mecanismo para transmitir la historia, obviamente la historia del ganador, la historia de quien tiene el poder. Y así como en la época medieval, la iglesia, que era el poder, usaba los vitrales para informar a su sociedad, que no leía ni escribía, de lo que les querían contar, ¿cierto? Eran los vitrales los que nos contaban la historia de la Biblia, de cómo nació Jesucristo, de todo lo que nos querían contar. Pues en la época de la posguerra y de la guerra, Segunda Guerra Mundial y posguerra, van a ser los superhéroes, que es el pop, el cómic, lo que todo el mundo está leyendo, lo que todo el mundo está llevando, los que nos van a contar la historia. Y así siempre los malos van a ser los que nos van a contar los superhéroes. Entonces, hasta el día de hoy, los superhéroes, digamos que para los 90 los superhéroes empezaron a cambiar un poquito y nos empezamos a encarretar
con el villano, porque el villano se convirtió en un antihéroe con el que todos nos identificábamos de alguna manera. Y yo creo que fue muy extraño que de un momento a otro nos identificáramos con figuras como Neo en Matrix, porque Neo no es ningún héroe, es el antihéroe. Y el asunto es que, por ejemplo, piensen ustedes en Thanos ahorita en los Avengers. Esa última película con Thanos fue un golpe al ego de todos y decirnos pilas, se están identificando más de la cuenta con el superhéroe, porque yo creo que fuimos muchos los que en algún momento cuando Thanos dijo es que hay que matar a la mitad de la población de la Tierra, dijimos, ah, jue madre, este man podría tener razón y estar en lo cierto. Y tenemos que meter un frenón y decir, venga, no, momentico, no se supone que este es el malo de la película. Resulta que nos están contando nuestra propia historia y nos están, digamos que, describiendo la manera en cómo nos estamos comportando. Hoy en día nos identificamos muchísimo con los antihéroes y terminamos queriendo a los villanos. Y miren esto, en asuntos incluso como los cuentos de hadas. Díganme quién no amó a Maléfica en la película. Maléfica era la mala de la historia, Maléfica era la bruja y todos terminamos queriendo a Maléfica. Entonces nos están contando la historia y nos están diciendo, miren, estos superhéroes, estos arquetipos, estos constructos que vienen de toda la sociedad han servido para contar un montón de información a través de la historia. Y en este caso vale la pena pararse a pensar un poquito y decir, bueno, ¿qué será lo que nos están diciendo? ¿Qué historia estamos comprando y de dónde la estamos comprando? Entonces, hoy tomé a los superhéroes y le agradecemos profundamente a Superman que haya ayudado a desenmascarar al Ku Klux Klan para contar y dejarles esta reflexión, invitarlos a todos a que pensemos en esto. Mil gracias por estar aquí en Polihistorias. Espero verlos el próximo jueves. Les recuerdo que estamos también en curso de Historia de la Mujer. Este sábado tenemos la historia sobre la mujer medieval. Bienvenidos los que quieran hacer parte de esta charla el sábado, es a las 6:30 y ha sido genial compartir esta historia con ustedes. Ya ven que la próxima vez que vean a Superman hay que darle las gracias por quitarnos al Ku Klux Klan de encima. Un abrazo y nos vemos dentro de 8 días.